Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial, Javier Brown. Él es filósofo, investigador y colaborador de La Nación. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días, casi tardes. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, Javier. Al contrario, gracias por la invitación. Oye, Javier, empezamos siempre con una preguntita random para poner incómodos a los invitados. Ok. ¿Qué dice? ¿Lomito o michi, perro o gato? ¿Qué te gustan más, los perros o los gatos? ¿Te gustan los animales, para empezar? Sí, he tenido de los dos, entonces tal vez los gatos, porque son más independientes. Ok, los gatos. Y bueno, entre tus intereses personales, ¿qué te gusta más además de escribir, de leer? No sé, ¿escuchas música? Ajá. ¿Sales a lugares? ¿O cuál es tu hobby favorito? Bueno, básicamente me gusta mucho leer, Okay. filosofía, toco violín y me gusta mucho el ajedrez. ¿En serio? Participo en torneos. Órale, tocas violín. Toco violín. ¿Desde cuándo tocas violín? Desde los 14. Órale. Sí, quería estudiar flauta, pero fue el violín el que finalmente aprendí. ¿Cuál es la canción más difícil que has tocado? En violín, Ajá. un concierto de un violinista francés llamado Pierre Rodet. Concierto para violín, si mal no recuerdo, el número 8. Ok. Complicado. ¿Sí? Ahí el de Mendelssohn, el concierto Ok. de Mendelssohn, muy difícil. Ok. ¿Y ajedrez? ¿Solo ajedrez o en general los juegos de mesa te gustan? No, ahí sí o me dedico al ajedrez o nada más. Es muy absorbente. ¿Sí? Entonces puro ajedrez. Ok. No juego otra cosa. Bueno, dominó sé jugar, y cartas, pero no lo hago. ¿Y has ido como a eventos de ajedrez y estas cosas te gustan? Todo, desde niño. ¿Sí? Sí, fui campeón, Premio Nacional del Deporte, campeón juvenil. Ok. Sigo jugando. Órale, qué padre. Pues a ver cuándo nos echamos un ajedrez. Pues por tú ahí. dirás. Seguramente me vas a ganar, ¿verdad? Pero Igual eres muy bueno, quién sabe. la suerte también a veces es suerte, ¿no? Pues ¿O cuál es tu veces. perspectiva? Pues que es básicamente la mayor parte estudio y muy poco de suerte. ¿Sí? Sí hay suerte, sí hay factor suerte. De repente estás jugando en la última ronda Sí. y alguien le gana a quien pensabas que no iba a perder y de repente quedas en primer lugar por eso. Pero así es. ¿Cuál es tu estrategia para el ajedrez? ¿O cuál dirías tú que es un punto clave para saber jugar ajedrez? Estudiar mucho. Estudiar mucho. Dedicarle Son números, muchas ¿no? horas. Son prever jugadas. Son razonamientos que tienen que ver con la matemática, la geometría y desde luego el cálculo de jugadas. Cálculo de variantes se llama. Entonces no hay una receta, no hay una vía fácil para llegar a ser bueno. Tienes que estudiar mucho. Como con el cubo Rubik, ¿no? Rubik. Hay ¿Sí una lo has jugado? receta. Hay una receta, hay una forma de mover las manos que lo armas en segundos. Aquí no hay manera. Aquí te pueden decir, hay una receta para dar mate en 4 jugadas, pero si el otro es malo, la puedes aplicar, pero si es bueno, te la aplican a ti. Entonces, claro. No es como... ¿Cómo se llama esa jugada? El mate del pastor. El pastor, exactamente. El mate del pastor, se la hacen a todo mundo, todos los principiantes. Sí, a los principiantes. Y de repente, pues por ahí en 3, 4 jugadas ya perdieron. Sí. Oye, y también queremos saber de tu historia, cómo, bueno, para empezar, ¿qué es lo que haces? Ya mencionamos ahorita un poquito, pero ¿cómo llegaste a donde estás? Por ahí tienes un artículo que nos mandaste a La Nación que habla acerca de tu experiencia con Carlos Castillo. Ajá. Entonces pude leer un poquito de eso y pero ¿cómo llegaste al PAN para empezar? Okay. ¿Cuál ha sido tu transcurso en Bueno, fue una cuestión más o menos accidental porque yo trabajaba en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Okay. Y ahí había una economista que era esposa de quien estaba en la Secretaría de Estudios. Entonces, cuando vio que yo organizaba muy bien las bibliotecas, me invitó al CEDISPAN a organizarlo. Y llegué el 17 de septiembre de 1992 al CEN del PAN. Al CEN del PAN. Ajá, como director del CEDISPAN. Ese fue mi primer trabajo en el partido. Okay. Y ya fue poco tiempo porque después empecé a apoyar en plataformas, en investigaciones.
Y en La Nación publicamos por primera vez en diciembre de 92 el número 0 de un boletín que se llamaba El Ágora, que lo coordinaba Luis Felipe Bravo Mena, que era el subsecretario de Estudios. El secretario de Estudios era Felipe Calderón. Y de ahí empecé a involucrarme en las plataformas, campañas, y ya en el trabajo de investigación, luego en la doctrina, en la formación. Esto pues empezó en 92 y casi no ha parado. Estadística, ¿no? Primero era lo que leía que hacías con las campañas. Fue como algo muy novedoso en la historia del partido, porque por primera vez en la historia del PAN había un programa que se llama Survey Master, que cargabas una máquina Printaform, de estas muy viejitas, y que tenías discos de 5¼ pulgadas y lo metías el programa y luego metías los archivos de trabajo. Y ahí procesamos la encuesta de los primeros 100 días de Carlos Castillo Peraza, y luego hicimos aquí, por esta zona, por donde estamos ahorita, había la única construcción en todo esto, que era un estacionamiento muy grande que le alquilaban a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y aquí se hizo el sistema de conteo rápido y el primer análisis estadístico de un proceso electoral se publicó. De hecho, por ahí este libro todavía existe. ¿Dirías que en estos tiempos es como el inicio del Big Data? Pues estos son los tiempos en los que realmente el PAN se metió a la vanguardia de los partidos políticos, porque era algo totalmente inédito tener estas encuestas. No había nada, eran puras hojas de cálculo, no había, era un paquete muy novedoso, y pues sí fue el primer intento de tratar de desentrañar qué onda con los números. Es un antecedente importante. Esto muy poca gente lo sabe, pero es real, es una historia. ¿Y a partir de qué momento empezaste a investigar y estas cosas? ¿Tú ya eras filósofo de carrera? Yo empecé a estudiar filosofía exactamente en el año de 1992. Y de ahí, yo básicamente en ese entonces yo estudiaba administración y empecé a estudiar filosofía, y yo empecé a investigar en realmente para el Ágora, para la revista que salía en La Nación. Era un boletín, una como separata que salía una vez al mes en La Nación, y era la Secretaría de Estudios y se llamaba El Ágora, Boletín de la Secretaría de Estudios. Y ahí se empezó a investigar. Y luego para la plataforma de Diego, los temas de campaña. Para la plataforma de Diego, pues tuvimos que hacer el trabajo de investigación. Luis Felipe Bravo Mena, David Vargas, que era quien finalmente me invitó al PAN. Y eso es importante decirlo, fue en la época de Luis H. Álvarez, cuando el CEN se abrió a la profesionalización y llegaron muchísimas personas especializadas de diferentes profesiones, contadores, administradores, expertos en finanzas, y yo era un bibliotecario, entonces yo llegué para los temas bibliotecarios y me quedé haciendo trabajo de investigación. Oye, tú has convivido mucho con personas sobresalientes del PAN, una de ellas Carlos Castillo. ¿Cómo es el trato personal con estas personas? Porque muchas veces oímos cosas de ellas, sus discursos, como que lo más relevante, pero no sabemos cómo es el trato. Entonces, también conocer un poco de cómo son como personas nos enriquece, ¿no? ¿Cómo es convivir con estas personas? Bueno, voy a poner el ejemplo de Carlos Castillo Peraza. Cuando uno lo veía externamente, daba la impresión de una persona como que no muy accesible. Pero ya cuando era más introvertido. Es que él era una persona realmente con mucha sensibilidad. Él, de hecho, tocaba guitarra, cantaba. Era un hombre muy sensible. Y eso, pues, una persona muy sensible, pues, finalmente te lleva a que tengas como una barrera. Pero cuando ya superabas esa como barrera que tenía, era un gran amigo. Y eso es la personalidad de Carlos, la personalidad de Carlos Castillo. Por ejemplo, Federico Lin Altamirano, que fue embajador, senador y casi todo lo que uno se puede imaginar, pues era uno de los hombres más generosos que he conocido. Y también Carlos era extremadamente generoso, pero sí hay que tener una relación con ellos donde más que nada lo que sea para ti la prioridad sea tener una relación auténtica de amistad y no tanto estar buscando qué le sacas, qué ganas con esa amistad. Entonces, yo aprendí que las amistades en el PAN tienen que ser básicamente de entrega recíproca, más que de ver qué sacas de esa amistad. Claro. Sí, pero bueno, a todas estas personas les podemos aprender muchas cosas como pues toda su sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que crees que más le has aprendido a todas estas personas? Bueno, ellos son una generación dentro del partido que ya no conocieron a Manuel Gómez Morín, pero conocieron a quienes conocieron a Manuel Gómez Morín. Y esto es muy interesante porque en el PAN ha habido una ronda de generaciones dentro del partido.
la primera, la generación de Gómez Morín, pero después las generaciones que siguieron, y ellos transmiten directamente este legado. Entonces te dejan un legado que tienes que transmitir a la vez a las otras personas. Claro. Y es un legado de doctrina, es un legado de convicciones y de una forma de ser. Y eso es lo que te transmiten básicamente este tipo de personas cuando convives con ellas. Es lo que aprendes una forma de ser. Aprendes además de la generosidad porque eran extremadamente desprendidos en el conocimiento, compartían lo que estudiaban, lo que sabían, lo que analizaban, lo compartían contigo libremente, las novedades, los libros que compraban, los compartían contigo. Entonces, la comida, desde luego, la compartían contigo. Los hábitos, ¿no? La forma de ser, sobre todo, la Sí. forma de ser, la forma de dirigirse, la decencia, el buen trato, el decoro y el gran corazón. Eso es lo que aprendes de ese tipo de personas. Que al final no dejan de ser personas comunes y corrientes, pero creo que la diferencia está en los hábitos, ¿no? Pues en realidad cuando ya estás conviviendo con ellos te das cuenta de que sí, ciertamente son personas comunes y corrientes, pero dentro de todo hay algo hay un elemento de grandeza en todas estas personas. Hay algo que los hace grandes, almas grandes, grandes personalidades. Y lo mismo los hace una especie de magneto de atracción. Es como el caso de Gómez Morín, era exactamente así. Le decían maestro y era como un foco de atracción de las miradas, y su personalidad era siempre atractiva y era una persona que trababa amistad con cualquier persona absolutamente. Qué padre. Oye, qué padre que nos compartas todas estas experiencias que has tenido. También te quería preguntar, ¿por qué filosofía? ¿Por qué eres filósofo? Esta es una historia que es muy directa, muy sencilla. Cuando yo estaba estudiando administración bibliotecaria, tuve una clase de filosofía y una maestra nos dejó leer varias cosas, y entre ellas un librito de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a leer el libro porque estaba en una parada de camión y me impactó mucho porque es un libro que empieza con una descripción de un tormento espantoso, pero me pareció muy brutal. Pero cuando yo empecé a leer el libro ya con detenimiento, el estilo, la redacción, los análisis me impactaron de tal manera que yo dije, pues si Michel Foucault es filósofo, yo tengo que ser filósofo para escribir y pensar tan bien como él. Y por eso me dediqué a la filosofía, ya como vocación, por el ejemplo de él. Y ya después, cuando estás estudiando otros filósofos, pues ya te compenetras y ya quedas totalmente absorto por la filosofía. Que es enfocado a la democracia, ¿no? En tu perfil en Twitter vi que tiene, según Hegel, eso lo dice todo. ¿Esto tiene que ver con la dialéctica? No, tiene que ver con la filosofía de Hegel. Okay. Hegel tiene una idea, la voy a poner en términos muy accesibles. Sí. Para él, el ser humano es la forma como Dios se hace consciente en el mundo. Okay. Es el espíritu consciente, autoconsciente. Y digamos que el último momento del espíritu de la autoconciencia plena es la filosofía. Es el último momento. Entonces, es cuando se da la plenitud de la idea. Por lo tanto, como está ahí en el Twitter, filósofo, según Hegel, eso lo hizo todo, pues es el filósofo es el que se encarga del estudio de absolutamente toda la realidad, desde un enfoque de la búsqueda de los primeros principios, las causas, todo absolutamente, todo entra en el campo de la filosofía, entonces por eso está por ahí. eso ok. Y bueno, también tienes un artículo que se llama, que es de los más recientes, que se llama La degradación de la palabra, y le eché un ojo, y creo que esto tiene que ver un poco con la posverdad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, para los que no sepan, la degradación de la palabra en este artículo de La Nación, que lo pueden leer en nuestra revista en línea o también en nuestra revista impresa, habla acerca de cómo vamos perdiendo las palabras y cómo va todo siendo más minimalista en cuanto a palabras, dejando de entender conceptos, ¿no? Entonces, yo lo asocio con la posverdad, no sé si sea el fin. Tiene muchísimo que ver en realidad, sobre todo con la pérdida de la verdad y con la crisis del lenguaje. Yo lo que veo claramente tiene mucho que ver con la posverdad, ahí tenemos una crisis del lenguaje. Eso empieza con la pérdida de la habilidad de leer y la cultura visual, predominantemente visual. Empieza también con la facilidad que tiene uno para creerse sabio consultando al internet, Google, y creer que sabe uno todo y perder la profundidad de las cosas. Y tiene que ver con el empobrecimiento del lenguaje.
el del discurso, y sobre todo el discurso y el debate públicos, y desde luego tiene que ver con el tema de cómo puedes tú manejar algo que es falso como si fuera verdadero y hacerlo sentir como si fuera absolutamente verdadero y repetirlo y que la gente lo crea. Es cuando se impone la falsedad, a final de cuentas, sobre la verdad. Y estamos en el imperio actualmente de la falsedad, donde impera la falsedad. Y la demagogia es lo que a mí me preocupa, porque la crisis de la democracia, por lo menos en Atenas, tiene que ver con los demagogos, tiene que ver con los conflictos y tiene que ver con un déficit de participación. La democracia en Atenas cayó por eso, porque proliferaron demagogos. Después hubo conflictos, todo el mundo se peleaban, había mucha división entre facciones, entre partes que apoyaban diferentes posturas, y desde luego pues había una gran déficit de participación. Tenían que pagarle a la gente para que participara en las asambleas. Un poco lo que estamos viendo hoy, y eso es parte de la caída de la democracia en el mundo. Yo, por ejemplo, en comunicación, y dime si estoy en lo correcto o no, lo que vemos es que tenemos que atraer la atención de las personas en las plataformas digitales en segundos, en menos de 3 segundos. Entonces, esto da pie a tener que ser más minimalistas. En mi perspectiva, creo que esto afecta para perder todo este sentido que dices de la degradación de la palabra, y eso pues los demagogos y la posverdad están utilizándolo para llegar a fines que no son buenos para la sociedad, ¿no? Sí, es que el problema ahí de fondo que nosotros tenemos es una pérdida de la sustancia del contenido. Por tratar de hacer atractivo todo, perdemos el fondo y las cosas se vuelven bastante superficiales. Estamos en una cultura de superficialidad. De hecho, pues es parte del problema de la política, que también cae en eso, de tratar de promover ciertas personalidades superficiales o la apariencia, o tratar de ser tan directos que cae uno en lo fácil, en lo evidente, y en lo que carece de algún fondo, de cierta profundidad. O sea, se ha perdido la profundidad, se ha perdido la altura, y esto es lamentable porque está afectando la capacidad de comprender el mundo. Por eso la degradación de la palabra tiene que ver con que estamos perdiendo el mundo porque estamos perdiendo el lenguaje. Y el lenguaje, a mayor abundamiento en el lenguaje, a mayor capacidad para manejar el lenguaje, mayor comprensión del mundo. Entonces, estamos perdiendo eso. Claro, pero también estamos rodeados de mucha información, ¿no? De información que no necesariamente, como dices, es verdad, y que no necesariamente tiene fondo. Entonces, estaría padre que hubiera una red social para darle más fondo a todos estos mensajes, ¿no? Pues es parte del problema que tenemos actualmente, la saturación de información. Y esto lo que te genera, por ejemplo, pues yo le podría llamar, no sé, síndrome de, no voy a decir una plataforma digital, pero cuando tú tienes tanta abundancia de recursos en una plataforma digital, en una app, tienes a reiterar en escuchar o en ver lo mismo, porque lo otro te resulta extraño, necesitas como una guía. Sí. Entonces yo conozco gente que, bueno, las plataformas digitales, ahora el streaming, tienen millones de cosas y necesitas tener unas guías para navegar en estas millones de cosas, y las guías no existen. Tienes que trabajar, tienes que buscar, tienes que investigar para encontrar los mapas de navegación que te permitan pues desentrañar aquello que realmente es valioso de lo que realmente no tiene tanto valor. Y esto, como lleva tiempo, pues finalmente la gente se adapta a lo sencillo y dicen, pues si ya lo escuché y me gusta, pues lo vuelvo a escuchar, porque esto que no he escuchado no sé cómo es. Y pues no hay una orientación clara de qué puede ser. Y nos dejamos llevar por los algoritmos. Nos dejamos llevar por el algoritmo que te predice y ya te determina a ti como persona, porque realmente las plataformas, las aplicaciones y todas las redes sociales, pues se basan en algoritmos que permiten predecir tus hábitos, tus conductas, tus comportamientos. Y ahí es donde está este filósofo de Corea del Sur, Byung-Chul Han, que dice, pues básicamente apaga tu teléfono y ya, para que no tengas este control de los algoritmos sobre tu vida. Es tan sencillo que uno viaja a cualquier lugar y le aparece inmediatamente la publicidad de ese lugar en las redes sociales. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo, cómo el aparato hoy te domina. Tú no dominas al aparato, tú tienes esta idea de que tú controlas el aparato, cuando es al revés, el aparato te controla a ti. Nada más intenta algún día salir de tu casa sin el aparato y vas a ver qué control tienes sobre tu vida, tu agenda, tu oficina y todo. Desde esta perspectiva creo que hay una crisis. ¿Cómo
tú crees que se podría combatir esta crisis de información de las plataformas? ¿O cómo tú lo haces? Pues ¿Qué le recomendarías a los demás? Pues es que la verdad es que ahorita estaba leyendo un tuit de un filósofo y decía, es que no es tanto una situación de crisis como de decadencia. Y es algo que ya desde hace mucho tiempo se estaba viendo este tema de la decadencia de Occidente. Es un tema viejo. La decadencia de Europa es un tema también que surgió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y en general, pues estamos en un momento de una decadencia cultural en términos de las raíces occidentales y también en términos, por ejemplo, pues de lo que viene a ser el legado y la tradición. Estamos en una pérdida de memoria, y estamos incurriendo lamentablemente en perder la memoria de lo que ha sido. Perder la memoria significa no conocer la historia. Desde luego, porque la historia es la lucha permanente contra el olvido a partir del ejercicio de la memoria. Y por lo tanto, cuando pierdes el referente de la historia, pierdes una parte significativa de contigo. Y eso pasa en el PAN. Cuando tú llegas al PAN y no tienes el referente de lo que ha sido el partido o la nación, sí. Cuando pierdes el referente de lo que ha sido la revista La Nación, no te vas a lo que fue La Nación, a lo que ha sido en su trayectoria, cómo se ha ido modificando La Nación en formato y todo, deja de tener sentido. Pues ves La Nación actualmente y no te das cuenta que es resultado de un inmenso legado y de una gran tradición. Entonces pierdes estos referentes de una tradición, desde luego te incurres en el olvido y eso te lleva a darle menos valor a las cosas también. Y esto me lleva a una pregunta que nos hacen preguntas en el público y nosotros las recopilamos, y en esta sección tenemos tenemos una pregunta del público que dice, que creo que también tiene que ver con esto: los libros de texto traen influencia a favor de Morena y AMLO, también cambian la historia. ¿Tienes alguna propuesta para evitar que se destruya una generación por esto? Es decir, no solamente ya no conocemos nuestra historia, sino nos están dando la historia a beneficio del gobierno, pues. Esto ya nos pasó. De hecho, el problema de la historia del siglo XX, antes de que llegara Morena y tratar de cambiar otra vez la historia, pues es que nosotros estudiamos la historia como la fraseó el partido hegemónico del siglo XX. Claro, la historia es de quien la escribe, ¿no? Es el nacionalismo revolucionario. En consecuencia, hay que salir de la trampa de los libros de historia e irse directamente a las fuentes históricas. Y, por ejemplo, en el caso de la historia de México, hay muy buenos libros de historia de México que no son los oficiales y que realmente te permiten recuperar lo que sucedió, más allá de mitos, porque el problema de las historias que nosotros, por lo menos la historia que Morena está empezando a construir, está plagada de mitos. Necesitamos historiadores que destruyan esos mitos. Voy a poner nada más una analogía muy sencilla. El mito de la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Bueno, finalmente fue Rómulo. Los gemelos amamantados por una loba. Y esto, los historiadores serios dicen, esto es mito. En realidad no era un animal, sino que era una mujer de la vida galante. En latín se les dice lupa, de ahí lupanar, y ella fue la que rescató a los gemelos. Entonces se deconstruye el mito y te ofrece lo que es la realidad. También igualito, de repente Rómulo, dicen, desaparece, sube al cielo en medio de una tormenta y dice Tito Livio, por ejemplo, pues lo más seguro es que lo asesinaron. Fue un regicidio. Entonces necesitas desmitificar la historia, ver la historia como fue realmente, porque es una historia hecha por seres humanos, por personas, llenas de sus defectos y de sus virtudes, y donde no aparecen algunas de las mejores personas en los libros de texto, como Manuel Gómez Morín. No está en ningún libro de texto de historia y no lo va a estar, por lo menos de oficial. Y, ¿cómo podemos combatir porque esto es en la educación básica? ¿Cómo personalmente podemos combatir esto? O sea, nosotros las personas como padres y madres pueden darles a conocer a sus hijos o darles a leer más libros de historia, o se necesita que dentro de la misma legislación se haga un compilado de varios puntos de vista, o en tu perspectiva, ¿qué sería lo mejor? Pues yo creo que lo mejor es, en la actualidad, de hecho, es muy curioso, pero en muchas páginas de Wikipedia de Historia de México son mucho mejores que las historias oficiales. La verdad, porque ahí encuentro los hechos como fueron, y hay una tremenda ignorancia de muchísimos temas que sí se requiere la ayuda de alguien
que te explique, por ejemplo, el tema de México Pacífico después de la Revolución y la Constitución del 17 es un mito también. México siguió teniendo graves problemas internos durante mucho tiempo. Entonces, pues analizando esto te das cuenta de que finalmente lo que te construyen es algo que te pretenden crear como dioses terrenales y figuras como endiosadas terrenalmente y hay que desmitificar todo esto y darte cuenta de cómo pasaron en realidad las cosas. Claro. Contar la historia, como aquí en la sección como de la en Nación, la sección. contar la historia es la historia de primera mano, de los testigos de la historia. Ese es el valor de una sección como esa. Una persona que vivió esos momentos, esos hechos, esos acontecimientos, que conoció a determinadas personas, que estuvo en ciertas campañas, es el actor directo que te cuenta cómo fue en realidad, más allá de lo que te cuenta la prensa, por ejemplo. Exactamente. Y también para esto surgieron las wikis, ¿no? Que mencionabas a Wikipedia, que es como un compilado de todas las creencias de diferentes personas para que uno mismo haga su percepción de la realidad, que tiene que ver también con la dialéctica, perdón. La dialéctica. Sí, exactamente. Entonces, ¿crees que es necesaria la dialéctica para poder avanzar en conocimientos y como sociedad? Es un tema muy complicado de la dialéctica, la verdad. La dialéctica original la diseñó Platón y era el arte de hacer preguntas y respuestas. Y por ahí hay que empezar, porque hay que saber hacer las preguntas adecuadas para recibir las respuestas. Y la gente no sabe preguntar. Y esto tiene también que ver con la capacidad de dar instrucciones. La gente tampoco sabe dar instrucciones. Y de ahí partes a lo que ya es la dialéctica. Esta idea de las contradicciones en la dialéctica aparece inclusive en un filósofo muy anterior a los que crearon la dialéctica en Alemania, que se llama Pseudo-Dionisio Areopagita. Ujú. Y ya después viene la dialéctica alemana, viene, por ejemplo, Hegel, y ya después viene Marx y la dialéctica materialista de Marx. Pero el pensamiento dialéctico, la utilidad que tiene o que puede llegar a tener es tratar de encontrar contradicciones en una realidad dada. Y para mí, pues esto se viene a traducir finalmente en lo que ya es la Escuela de Frankfurt, que ellos postulan que la única ciencia social realmente que vale la pena desarrollar es una ciencia social crítica. Para eso se requiere un criterio. La dialéctica es como una herramienta, pero no es el todo. Y esto es lo importante. La gente se va con la idea de que la dialéctica es la forma de ser de la realidad. Y no, la dialéctica es solamente una herramienta para encontrar ciertas contradicciones, pero hay muchas otras herramientas intelectuales. Hay toda una caja de herramientas, el análisis, la síntesis, la analogía, la confrontación, la similitud, todo esto son herramientas intelectuales. La dialéctica es una, pero hay gente que cree que esa es la única. Sí, exactamente. Oye, y ya entrando a temas del PAN, tú como investigador, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que el PAN le ha querido decir al país? Que también creo que podemos ligarlo con el artículo de formación y democracia que escribiste. Bueno, es que es básicamente el mensaje del partido es claro. De hecho, hay un artículo de La Nación también que se llama algo así como el reto de ser persona. Y ahí es donde yo básicamente plasmo lo que para mí es el núcleo de todo. O sea, cuando el Partido Acción Nacional dice que nosotros somos personas con cuerpo material y alma espiritual, lanza un reto. Y ese reto es conformarse como personas, optar por una vida de desarrollo, de plenitud. Y esto es como lo básico. De ahí se desprende la necesidad de un sistema democrático que es el único que responde a la dignidad humana, con un amplio esquema de libertades y desde luego con los mecanismos institucionales para evitar la concentración del poder y el abuso del poder. Entonces, por eso el PAN abraza la democracia, básicamente, porque es el sistema político, el régimen que mejor corresponde a la dignidad humana. Garantiza libertades, garantiza participación, garantiza representación y desde luego garantiza que quienes toman las decisiones están controlados. Hay mecanismos de control. Y es una parte muy importante de la esencia del PAN. Y la otra, desde luego, pues es esta idea de que la sociedad finalmente no es el resultado de una especie de pacto o artificio, construcción, sino que es algo necesario, la sociedad es necesaria para la persona y que por lo tanto una posición extrema como el individualismo
que acaba con la sociedad o el colectivismo que acaba con la persona son igualmente ideas fracasadas. Ok. Y nos quieres también, más bien, decir qué es la mística y qué es la mística panista. Bueno, mística, esto es un término de origen griego que tiene un origen en la palabra que es mutis, de ahí viene mutismo, que es lo arcano, lo misterioso, lo difícil, lo recóndito. La mística la desarrolla Platón por primera vez en el diálogo El banquete. Es el primer gran, la primera gran investigación acerca de la mística en términos de lo que viene a ser el amor. Y cómo el amor se eleva en el banquete y cómo se da esta elevación. Y de ahí se toma la referencia de las ideas platónicas, los místicos medievales, para empezar a hablar del deshacimiento y al arrebato. Y en el PAN, la definición es de Gómez Morín, es un ímpetu espiritual que hace el heroísmo de la santidad, estilos de vida y llevan a movimientos incontrastables y a grandes cambios sociales. Entonces, es un ímpetu espiritual, es algo interno, que además pues lleva a los grandes cambios sociales. Y como ímpetu interno es algo que no se puede explicar, pero es espiritual, es algo que tampoco se puede agarrar, no se puede, es como el amor, la mística. Y esto es básicamente lo que ha movido al partido durante décadas y le ha permitido mantenerse a pesar de la esterilidad que hubo mucho tiempo, de que ganamos una gubernatura después de 50 años de habernos fundado. Y tuvimos la primera diputación, las primeras 4 diputaciones en 46, pero teníamos 4, 5, 6 diputados hasta la década de los 60, Claro. no más. Y tiene que ver, me gusta cómo lo ligas al tema de formación y que en el PAN, si no hubiese habido esto y si no siguiera habiendo esto, pues perderíamos toda nuestra historia y todo nuestro objetivo de ser, ¿no? Es que el PAN empezó así. La historia del PAN, la historia antes de la fundación del PAN, inclusive, las y los fundadores daban cursos, daban conferencias. Y ya fundado el partido, las mujeres y los hombres que estaban en el partido empezaban a viajar, a dar conferencias por todo el país, a hablar del Estado, de la democracia, libertad, de derechos humanos. Bueno, en esa época se llamaban prerrogativas esenciales de la persona. No existía todavía esta idea de los derechos humanos como actualmente la comprendemos. Y se iban a recorrer el país con sus propios vehículos, con sus propios medios y recursos. El PAN empezó así y el PAN no puede dejar de seguir haciendo exactamente lo mismo. Con un ejército de voluntarios y voluntarias recorrer todos los rincones de la patria, porque esta es una acción nacional y como tal es actividad y tiene que llegar a todos los rincones. No es de acción local, no somos un partido de acción local o acción Ciudad de México, somos acción nacional. Entonces, esta es la esencia y la naturaleza de la formación. La formación tiene el reto de transmitir una historia, un legado, pero también tiene el reto de transmitir una forma de ser, un estilo de vida y sobre todo de consolidar una identidad. Claro. Oye, ¿quieres sacar otra preguntita de la tómbola? Vamos a ver. A ver qué. Dice, un libro que te haya marcado. Esa es una de las preguntas más difíciles que me puedan hacer porque son demasiados libros. Desde luego, para ser filósofo, Michel Foucault, Vigilar y Castigar. En términos literarios de mi amor por las bibliotecas, El nombre de la rosa de Humberto Eco es de los libros que más me ha gustado. Pero también ha habido libros que me han marcado profundamente, como los diálogos de Platón o la política y la ética a Nicómaco de Aristóteles, también la Suma de Santo Tomás o las Confesiones de San Agustín, ciertas obras de Hegel, Heidegger, Wittgenstein. Es muy complicado decir uno. Me cuesta mucho trabajo decir la Biblia, inclusive, la leí de muy pequeño. Entonces es muy complicado decir un libro que me ha marcado porque mi vida ha estado marcada por los libros y por una enorme cantidad de libros que han llevado mi vida a cierto camino, a otro camino, a ciertas derivas. Y sigo en esto, sigo ahorita leyendo, nada más que ahorita estoy leyendo pura cuestión de literatura fantástica y me divierte. Es divertido. Muy divertido ahí leer libros sobre cosas que no existen. Oye, ya para ir terminando, algo que podamos destacar de Santo Tomás de Aquino, que también forma parte de nuestra ideología, de nuestra filosofía en el PAN. Bueno, yo creo que el gran legado de Santo Tomás es cómo asimila Aristóteles y cómo logra trabajar de una manera tan acabada el pensamiento de Aristóteles,
porque Aristóteles en realidad, bueno, hubo una larga esterilidad en la filosofía, donde finalmente predomina Platón, es una influencia determinante, una enorme cantidad de filósofos. San Agustín es platónico, no tiene nada que ver con Aristóteles, y de ahí muchísimos otros filósofos medievales fueron platónicos. Hasta los traductores árabes fue cuando empieza a redescubrirse Aristóteles, los escritos que no se perdieron, porque la verdad es que la mayor parte de Aristóteles está perdida para siempre, y a través de los escritores árabes, Santo Tomás estudia Aristóteles, comenta Aristóteles, asimila Aristóteles, lo lee en clave teológica y lleva el pensamiento aristotélico a niveles verdaderamente insospechados, ni siquiera como Avicena o Averroes, que habían sido también pensadores árabes aristotélicos, ni siquiera ellos pudieron llegar a la cima que llegó Santo Tomás. Y después de Santo Tomás, pues ya empieza la decadencia de la escolástica, es la suma de teología, es la consagración de la escolástica en su método y en su contenido. Oye, y ya por último, ahora sí, ¿qué sigue para el PAN y qué sigue para México? Bueno, esta es la pregunta y esto es un poco como ejercicio de futurismo, perspectiva, pero Sí. para México sigue un reto verdaderamente grande, el más grande reto de la historia. Y hay que comprender que ese reto tiene que ver no solamente con quien hoy gobierna, sino con las condiciones en las que el país está y con el coraje que se ha almacenado en la gente durante décadas. Y tiene también mucho que ver con la pérdida de esperanza y tiene que ver con un estado débil que estamos viviendo. Entonces, México tiene un estado débil, un muy frágil Estado de Derecho, un imperio de la ley laxo absolutamente, donde cada quien hace lo que quiera. Y desde luego tenemos un enorme problema con el funcionamiento del sistema democrático. Las reglas del funcionamiento democrático, del sistema democrático se rompieron. La Corte apenas resolvió una serie de impugnaciones a partir de las cuales denunció cómo se puede romper una regla, aunque sean autoridades electas, legisladoras y legisladores, cómo pueden romper las reglas constitucionales y del debido proceso. Entonces, es un reto demasiado grande, pero hay que comprender que el núcleo de lo social es lo fundamental. Mientras la gente siga con estos niveles de enojo, de resentimiento, y no hay una posibilidad de canalizar todo esto, vamos a seguir teniendo un fenómeno como el que estamos viendo ahora, de una serie de demagogos que llegan y ofrecen respuestas fáciles a soluciones complejas que la gente cree, pero también procesan el enojo de la gente a partir de la confrontación, el encono y el odio. Entonces, mientras este germen no lo logremos de alguna manera empezar a cambiar, mientras no empecemos a desterrar el odio social y a dar esperanza a la gente, pues el panorama va a seguir siendo muy difícil. Y para el PAN, pues básicamente yo lo que les decía luego en los cursos es, el PAN es un partido que se ha basado básicamente en la esperanza, en los sueños y en el futuro. Por eso es tan importante para el PAN la idea de nación, porque la nación es proyecto. La nación está hecha de sueños individuales y está hecha de futuros individuales, no de un sueño de una persona, de un líder. Los sueños siempre son individuales. Entonces, para el PAN el reto es hacer realidad aquello que dijo el Maquillo hace mucho tiempo. Dijo él, yo no estoy aquí para que tú creas en mí y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños. Y en cuanto esto suceda, la misión del Maquillo habrá terminado. La gente tiene que empezar a creer en sí y en sus sueños, y el PAN tiene que ser el instrumento que permita que la gente crea en sus sueños de ellos individuales, y el PAN tiene que decirles, el Estado está para realizar estos sueños, estas aspiraciones y estos futuros, porque la gente hoy ha perdido la esperanza y está llena de miedo. Los jóvenes no saben si van a terminar una carrera y van a poder tener un trabajo. No saben ni siquiera si van a seguir vivos mucho tiempo, porque pueden ser asesinados en cualquier momento, principalmente las mujeres. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa realidad desde la propia base social. ¿El bienestar de todos es el bienestar de uno mismo? Pues la verdad es que ahí para nosotros la cuestión clave es lo que se llama el bien común. Y entonces la idea fundamental, que de hecho aparece por ahí en un curso del PAN de hace algún tiempo, es quien busca el bienestar colectivo, el bien común colectivo, encuentra el bien común propio, encuentra el bien propio. Entonces es un poco también de tener la generosidad de subordinar lo que consideras como tu bien específico a un bien superior, trabajar por ese bien superior
para que finalmente el bien que tú buscas se pueda concretar, porque mientras no trabajes por ese bien superior y la política siga destruyendo vidas y proyectos, pues no vas a poder estar tranquilo ni tener sueños. Javier, eso sería todo por hoy. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Algo que le desees decir a toda nuestra audiencia que nos está viendo en Facebook Live, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Spotify también nos van a estar oyendo. Pues yo les diría que lean La Nación. De verdad, lean La Nación y no solamente lean, hagan un recorrido retrospectivo. Está digitalizada por completo, esta es una joya. El primer número que tenemos de La Nación, ya cuando estaba en pleno la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, ahí está todo documentado. Pues vayan leyendo, vayan viendo lo que ha sido esto, vayan viendo las personas, vayan viendo las historias, vayan recorriendo la historia del PAN en La Nación. Es un documento de extremo valor porque finalmente aquí está la historia del partido. Hay memorias del PAN, hay otras publicaciones, pero aquí tenemos mucha memoria que hay que rescatar. Y muchos grandes autores están aquí, inclusive mujeres y hombres de letras muy destacados. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Gracias, al contrario. Gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta pronto. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.